Hola chicos, ¿cómo están? Bienvenidos a otra entrega de los videos supremamente populares de biología, ¿no? Vamos a ver el tema de propiedades de la materia, como les había dicho en el video anterior, eh, y vamos a ver este tema. Está programado para la presente semana. Entonces vamos a revisar algunos aspectos importantes correspondientes a las características de la materia. Entonces, en primer lugar, hay unas propiedades que se enmarcan en la generalidad de lo que es la materia, o sea, que, digamos, caracterizan a la materia en sí misma y no a los distintos tipos de materia que existen. Esas propiedades se denominan generales, extensivas porque se extienden a todo el grupo de sustancias químicas pues, que existen, y extrínsecas porque no depende de la sustancia en sí misma, sino de la materia en general. Entonces, recordemos que la materia es lo que constituye el universo, ¿cierto? Las cosas que nosotros conocemos. Y nosotros podemos, cuando observamos nuestro entorno, darnos cuenta que hay distintos tipos de materia. Por ejemplo, el agua es distinta a la gasolina, ¿verdad? Y si usted compara el agua a un muro de ladrillos, pues lógicamente es mucho más distinto. Entonces, cada una de las cosas está compuesta por unas sustancias distintas unas de otras. Ese tipo de materia que tiene unas características determinadas se denomina, pues como ya lo dije, sustancia. Las propiedades generales entonces definen a la materia en sí misma y no a la sustancia particular. Entonces por eso, entonces propiedades generales, cuando yo las mido no puedo saber qué tipo de sustancia estoy trabajando o estoy observando, ¿sí? Entonces vamos a revisar algunos ejemplos al respecto. Por ejemplo, una de las propiedades generales, extensivas o extrínsecas de la materia es la masa. Si a usted yo le digo un kilo, ¿usted sabe de qué es ese kilo? Pues el kilo puede ser de arroz, como lo muestra la primera imagen. O la imagen central me está mostrando una botella de 1000 mililitros de agua, o sea, un litro de agua. Un litro de agua pesa exactamente un kilo, fíjense ustedes. Adicionalmente, también existen los lingotes de oro. Un lingote de oro de un kilo puede ser un ejemplo, ¿cierto? Entonces, si ustedes se dan cuenta, si yo digo la palabra kilo, yo no puedo saber si estoy hablando de un kilo de arroz, un kilo de agua o un kilo de oro. Entonces, esa propiedad de la materia me impide a mí saber con qué tipo de sustancia estoy trabajando. Otra propiedad general es el volumen. ¿Se acuerdan que nosotros ya lo vimos en la clase anterior? Las dos características que me definen la materia, masa y el volumen. Aquí está la segunda, el espacio que ocupa un cuerpo. Volumen, una de las unidades de medida es el litro. Fíjense ustedes en la imagen de la izquierda. Tenemos un litro de pintura, ¿cierto? Y en la imagen central tenemos una piedra que ocupa un espacio justamente de un litro. Entonces son dos sustancias distintas. La pintura es líquida, muy viscosa, pero es líquida. Pero si usted mira la piedra, ella es sólida. Y si usted mira al lado derecho, tenemos un globo que ocupa un volumen de un litro, pero por dentro está lleno de un gas. Fíjese usted que ese sistema material del globo lleno de aire tiene dos sustancias distintas ahí involucradas. Por fuera está un plástico, la gomita de la bomba, y por dentro está el gas, lo mismo que la pintura. Por fuera está la lata y por dentro está la pintura, ¿sí? Entonces eso se llama sistemas materiales cuando en un solo artefacto se combinan varios tipos de sustancias. Otra propiedad extensiva o extrínseca es la temperatura, ¿cierto? La temperatura, si yo a usted le digo, por ejemplo, eso está muy caliente, aquella cosa está muy caliente, y lo puede hablar inclusive de una temperatura determinada, por ejemplo, 80 grados centígrados, ¿cierto? ¿A qué se refieren los 80 grados centígrados? A la sopa que recién me sirvió mi mamá o mi papá. O a la vela, esa vela que se está quemando por combustible que tiene, está hecho de parafina. Cuando él se enciende la velita, entonces se va quemando y se libera un calor. ¿Se está refiriendo a esa llama de esa vela? ¿O se está refiriendo a la plancha de vapor que cuando está conectada ella se calienta? ¿A qué me estoy refiriendo cuando yo hablo de 80 grados centígrados? No puedo saber a qué tipo de sustancia me estoy refiriendo. Entonces, esas propiedades generales, extensivas o extrínsecas, no permiten diferenciar las sustancias entre sí, ¿vale? Y por otro lado, entonces nosotros tenemos unas propiedades que sí me permiten hacer esa diferenciación, separar una sustancia de otra de acuerdo a su característica.
¿cierto? En el caso de las propiedades generales, si yo a usted le digo, por ejemplo, estudiante del Antonio José Camacho de grado sexto, ¿usted sabe a quién me estoy refiriendo? No, ¿cierto? Pero si yo digo estudiante del grado sexto del Antonio José Camacho, cuyo número de identificación es XYZ, entonces usted ya puede saber quién es ese niño del cual yo estoy hablando, ¿sí? Entonces, esa es la diferencia. La característica que yo mencioné al principio es como la propiedad general, que no me impide, yo sé que es un niño de sexto, pero no sé cuál, ¿cierto? La específica ya me permite a mí identificar cuál de esos niños es. Acá se trata con sustancias químicas. Las propiedades específicas, intensivas o intrínsecas, entonces me permiten distinguir entre los distintos tipos de materia que hay. Uno de esos ejemplos es lo que hemos visto nosotros siempre, agua y aceite. Ya sea cuando su mami está cocinando, cuando su papá está cocinando, o a veces usted ya está aprendiendo, entonces cuando usted cocina y le agrega al agua aceite, usted que se da cuenta que las sustancias son distintas. La una es viscosa, ¿cierto? La otra no es viscosa, la una es transparente, la otra es amarillenta. No se mezclan entre sí por algunas propiedades que estudiaremos en unos grados posteriores, ¿cierto? En noveno, décimo, ¿cierto? Entonces, mire, esas sustancias tienen unas propiedades que son distintas. Entonces, esas propiedades que caracterizan a cada tipo de sustancias se denominan específicas y me permite decir qué tipo de sustancia es cada una. Yo las puedo identificar según lo que a mí me digan. Usted me da un dato y yo con eso puedo saber qué tipo de sustancia es, ¿vale? Me permite hacer de alguna manera un rastreo. ¿Qué propiedades específicas vamos a revisar? Solamente vamos a revisar 4, hay muchísimas, ¿cierto? Pero vamos a revisar 4. El punto de fusión y el punto de ebullición, que están muy relacionadas, y la conductividad térmica y eléctrica, que son otras dos que están muy relacionadas. Entonces vamos a proseguir, ¿sí? Mirando a qué se refieren estas características. En primer lugar, vamos a trabajar con el punto de fusión. ¿Qué es fusión? Es el proceso mediante el cual una sustancia que está en estado sólido, ¿sí? Cuando se aumenta la temperatura de ella se vuelve líquida, o sea, se funde. Entonces, por eso se habla de un punto de fusión. La sustancia pasa de un estado sólido a líquido. En la naturaleza podemos ver muchos ejemplos. Uno de esos es el agua en estado sólido. ¿Cómo se llama el agua en estado sólido? Se llama hielo, ¿cierto? Entonces ustedes pueden ver en la gráfica cómo ese cubo de hielo, por acción del calor, ¿cierto? Se va transformando de estado sólido a estado líquido. Otro ejemplo es algo que es muy delicioso, que a todos nos gusta, el chocolate. ¿Cierto? Que es una sustancia oleosa que se obtiene del cacao, ¿sí? Y esa sustancia, usted se ha dado cuenta, muchas veces a usted le han regalado un chocolate y usted se lo mete al bolsillo. Se olvida. O cuando lo mete en el maletín y con estos soles que hace en la ciudad, se le olvida. Cuando va a sacar el chocolate está totalmente derretido. Usted se da cuenta que a una temperatura baja él se puede pasar de sólido a líquido, ¿cierto? Y hay otras sustancias que son más duras y que también se pueden transformar en líquidas, pero a unas temperaturas muy elevadas, ¿cierto? No es que usted no se va a coger, por ejemplo, el hierro, ¿cierto? No va a coger un clavito y se lo mete al bolsillo y por el calor se volvió líquido, no. Para que ese hierro se vuelva a estado líquido, tiene que aumentar la temperatura a unos niveles bastante altos. Vamos a ver entonces cómo diferenciamos, según el punto de fusión, estas distintas sustancias. El hielo. ¿A qué temperatura el hielo pasa? Deja de ser hielo y se transforma en agua a una temperatura de 0 grados centígrados. ¿Sí? Una temperatura bajita, en la temperatura en la cual se empieza a congelar el agua o el agua se empieza a descongelar. Es un proceso que es bidireccional, ¿cierto? ¿A qué temperatura el chocolate se empieza a volver líquido? A una temperatura de 34 grados centígrados. Fíjese usted, nuestro cuerpo está a una temperatura de 37 grados centígrados. Por eso es que cuando usted se mete un chocolate, lo pone en contacto con su cuerpo, se derrite, justamente porque el chocolate, su punto de fusión es menor que la temperatura corporal, 34 grados centígrados. ¿Qué tiene que hacer usted con el hierro para que él pase de un estado sólido a un estado líquido? Tiene que calentarlo hasta los 1538 grados centígrados. Para que se haga una idea, en un día caluroso en Cali puede hacer una temperatura de 35 grados centígrados. Compare 35 grados centígrados de un día caluroso con 1538 grados centígrados. Una diferencia absolutamente gigante. Otra de las propiedades específicas es el punto de ebullición. ¿A qué se refiere la ebullición? A lo que nosotros comúnmente llamamos como hervir. Cuando una sustancia
hierve. ¿Qué significa eso? Cuando la sustancia ha alcanzado una temperatura tal que deja de ser líquida y se empieza a transformar en un gas, ¿cierto? Todos hemos visto el agua hervir y vemos que salen burbujas. ¿Qué es esas burbujas? Moléculas de agua que están pasando, se están liberando de líquido y se están volviendo vapor de agua, o sea, agua gaseosa. Por eso usted, cuando usted hierve el agua, usted asoma la cabeza a la olla, ¿cierto? Y le calienta la cara. Por eso, ¿sí? Justamente por ese vapor que sale caliente. Por eso es mejor no hacerlo, ¿no? Eso no lo ha hecho pronto porque uno a veces está en labores de cocina. Puede pasar. Vamos a analizar estos distintos tipos entonces de punto de ebullición. Uno es el agua. Tomemos ese punto. Miren ahí, ustedes se dan cuenta que en el fogón, ¿cierto? El agua empieza a liberar unas burbujas. ¿Qué son esas burbujas? Moléculas de agua, ya que están tan calientes que empiezan a generar vapor. Ahí se alcanza a ver el vapor de agua. El chocolate también se lo puede hacer hervir. Pero ustedes se dan cuenta ahora que es una temperatura mucho mayor que la del agua. Conseguir hierro, ¿sí? Conseguir hierro evaporado es muy difícil, porque a las temperaturas a las cuales se evapora el hierro, pues los metales generan un brillo demasiado intenso que a mí me impediría fijarme, detallar bien ese fenómeno. Entonces yo he traído aquí otro ejemplo de un metal que es líquido. El único metal líquido a temperatura ambiente es el mercurio, ¿cierto? ¿Dónde lo encuentro el mercurio? Yo lo puedo ver en los termómetros. Termómetros de vidrio, ellos están justamente adentro de ese capilar que usted ve, es un hilo plateado, es justamente el mercurio, ¿cierto? Como usted puede ver en la gráfica, ese mercurio ha empezado a hervir. Para hacerlo hervir, toca subir la temperatura muy alta. El agua, ¿a qué temperatura hierve? A 100 grados centígrados, fíjese usted. Habíamos hablado que la fusión del agua es a 0. O sea, el agua pasa, deja de ser sólido y si vuelve líquido a 0 grados centígrados. Y deja de ser líquido y se transforma en gas a 100 grados centígrados. ¿Cierto? Recuerde, el agua hierve a 100. Si usted mete la mano en agua hirviendo, ¿qué le pasaría a usted? Pues lógicamente se le quema esa mano horriblemente. ¿Se acuerda cuál era la temperatura de fusión del hierro? Era como de 1500 grados centígrados. Entonces mire, haga esa correlación ahí, ¿sí? Son temperaturas bastante altas para nosotros, ¿no? Como seres vivos. El chocolate, para hacerlo hervir, usted tiene que calentarlo a 3 veces el punto de ebullición del agua, o sea, a 300 grados centígrados. Una temperatura bastante alta. Mientras que al mercurio usted tendría que subir la temperatura a 357 grados centígrados. ¿Vale? Entonces, esa es otra de las propiedades específicas de la materia. La tercera propiedad que vamos a estudiar el día de hoy es la conductividad eléctrica. Todos gozamos de esta propiedad de la materia. Todos los que usamos dispositivos eléctricos y electrónicos alguna vez en nuestra vida, lo hacemos constantemente, ¿cierto? ¿Qué es esa conductividad eléctrica? La capacidad que tienen algunas sustancias de transmitir la corriente eléctrica. ¿Qué tanto la transmiten? Porque hay unas que sí la transmiten y hay otras que no la transmiten, ¿sí? Cuando ustedes ya estudien más adelante el fenómeno de la electricidad, se darán cuenta entonces cómo los distintos tipos de conductividad le sirven a uno para desarrollar distintos tipos de aparatos tecnológicos. Entonces, si usted coge el cargador del celular y usted conecta, ¿por qué usted no se electrocuta? Usted no se ha puesto de pronto a analizar esa situación. Hombre, si él pasa la corriente eléctrica, porque entonces yo cuando lo cojo y lo conecto no me electrocuto. ¿Sí? Es un momento interesante para que usted reflexione por unos segundos. ¿Vale? ¿Por qué cuando yo cojo el cargador y lo conecto no me electrocuto? Y la respuesta, fíjense ustedes jóvenes, es muy sencilla, ¿sí? El dispositivo sí conduce la electricidad, lógicamente, porque si el cargador no conduce la electricidad, entonces el celular, lógicamente, no se va a cargar, ¿vale? Eso es evidente. Cuando usted conecta el cargador y no se carga el celular, pues varios motivos, ¿no? El cargador está dañado, no hay energía eléctrica o el celular está dañado, ¿sí? Pero desde que todo está en perfectas condiciones, ¿sí? El cargador debe estar conduciendo la electricidad. ¿Qué es lo que pasa? Que la conduce por dentro. Usted se da cuenta que el cargador tiene un cordón, ¿cierto? Eso que está por dentro es un cable de cobre. El cobre es un metal que
transmite la conductividad de una manera bastante eficiente. Pero si usted coge directamente el cable ya conectado a una corriente eléctrica, pues usted se electrocuta. Entonces, ¿qué tiene que hacerlo? Envolverlo en algo que usted lo aísle del contacto con esa corriente eléctrica. Entonces, el cargador, el cable de cobre y todas las sustancias metálicas y todos los elementos metálicos que tiene ese cargador están recubiertos por algo, ¿sí?, que aísla a la persona del contacto con la corriente eléctrica. Ese material es un material plástico y se denomina material dieléctrico. Dieléctrico significa que no conduce la electricidad, o sea que es aislante. Vamos a mirar entonces un experimento que tomé de esta página. Si ustedes gustan, pues pueden afiliarse a esta página de YouTube, muy interesante. Se llama CienciaBit. Y entonces el administrador de ese canal de YouTube ha desarrollado una práctica interesante con respecto a la conductividad eléctrica, ensayándola en distintos materiales. Entonces vamos a ver el video a continuación, ¿sí? Yo les voy a ir haciendo una explicación y cuando termine el video van a ver el primer comentario. Les voy a poner el link de este video para que ustedes, si quieren hacer la experiencia en su casa con la ayuda de sus padres, ustedes la realicen. Miren, como ustedes se pueden dar cuenta, entonces hay un montaje, ¿cierto? Miren, ese es el montaje que ha hecho el administrador del canal. Monta sobre una superficie de madera para poder manipular bien. Ha montado una batería eléctrica, ¿cierto? Estas baterías son un poco difíciles de conseguir. Usted con 2 o 3 baterías AA le puede servir, o sea, de las baterías que uno dice las pilas dedo, ¿sí? Usted podría, si usted consigue una batería por ahí que esté en buenas condiciones todavía, no necesita que sea nueva. Si usted lo quiere hacer, no es obligatorio. Cierre el circuito con 2 cables. Los 2 cables tienen que ser lógicamente conductores de la electricidad, ¿sí? Uno de esos, los 2 cables tienen que entrar en circuito acá con una bombilla eléctrica, ¿cierto? Y para poder probar las sustancias, entonces la conductividad de las sustancias, entonces el señor se ha apoyado hábilmente de 2 clavos de acero. El acero también es un conductor, no es un conductor excelente, pero es un buen conductor de la electricidad, ¿cierto? Él, para manipularlo, sí que no haya, de ese voltaje no le va a pasar a usted un corrientazo que lo pueda matar, no le hace ni cosquilla. Pero de todas maneras, para evitar problemas y para, digamos, unirlo al cable, ¿cierto? Entonces se ha valido aquí de una unión con cinta aislante. La cinta aislante la ha utilizado en todo el circuito. Entonces, vamos a ver qué pasa. Mire, cuando él cierra el circuito, o sea, toca los 2 clavos, se enciende la bombilla, ¿cierto? Entonces, él va a separar los clavos y va a tocar, hacer contacto con las 2 clavos con sustancias para probar qué tan conductoras de la electricidad son, ¿cierto? Ya miramos, el acero es buen conductor de la electricidad, ¿cierto? Miremos otra sustancia. Aquí tenemos entonces unas tijeras. En la parte metálica, si ustedes se dan cuenta, conduce la electricidad. Pero cuando toca el plástico, mire qué es lo que pasa, la bombilla no se enciende, o sea que no conduce la electricidad, no se cierra el circuito, por eso no le hace circular la electricidad y no le llega a la bombilla. La madera, mismo, la madera es un buen aislante, significa eso, no conduce la electricidad. Una botella, vamos a ver de qué está hecha una botella, está hecha de vidrio. El vidrio es un buen aislante, fíjense ustedes, ¿cierto? Mire esa lata de esa conserva, la tapa condujo la electricidad perfectamente, ¿cierto? El frasco pues es de vidrio, pues obviamente no va a conducir. Mire ese aparato plástico, el plástico es un mal conductor de la electricidad, por eso los aparatos eléctricos están recubiertos de plásticos justamente. Miremos esa lata, ¿ustedes qué opinan? La lata es metálica, no está conduciendo la electricidad, ¿qué pasó allí? Pero si la toca por dentro sí. ¿Qué hay afuera entonces? ¿Qué es lo que evita que haya conductividad de la tabla por fuera? Perdón, del tarro por fuera. ¿Se les ocurre qué es lo que puede motivar a que haya un aislamiento de esa corriente eléctrica siendo que ese tarro es metálico? Perfecto. Hay algo que está recubriendo a ese tarro, ¿sí? Y es una pintura. Esa pintura es aislante. Esa pintura está evitando que haya contacto eléctrico. ¿Cómo puedo resolver ese problema? Puedo lijar unas partes de la pintura,
Mire que se ve lustrosa esa superficie. Los metales son lustrosos, o sea, ellos brillan, ¿sí? Cuando usted hace el contacto tocando en esas zonas que ya usted le ha retirado la pintura, miremos qué ocurre. Ah, y se dan cuenta, ya se cerró el circuito, o sea, la lata sí conduce a la electricidad. Papel de aluminio, conduce a la electricidad, está muy bien. Es otro metal. El papel de aluminio está hecho de un metal que se llama justamente aluminio. El agua, en las películas nos han mostrado siempre que el agua, si uno le tiran un aparato eléctrico en el agua, se electrocuta. ¿Qué está pasando ahí? El agua no está transmitiendo la electricidad. Es algo muy interesante. Realmente, cuando ustedes estén en química, se van a dar cuenta que el agua realmente es un mal conductor de la electricidad por sus propiedades químicas. ¿Qué es lo que hace que se conduzca la electricidad dentro del agua? Lo que está disuelto en el agua. Fíjense ustedes que en el caso del experimento, el profesor ha agregado sal común. Y cuando al agua se le agrega sal, se vuelve una sustancia que sí conduce la electricidad. O sea, en conclusión, el agua no conduce a la electricidad. Lo que está disuelto en el agua es lo que hace que el agua conduzca a la electricidad. Vamos a ver qué pasa cuando se disuelve entonces esa sal en agua. Cuando usted disuelve sal en agua, a ese producto se le llama solución salina, porque tiene sal. Mire lo que está pasando. Mire la bombilla. A pesar de que lo hace débilmente, sí está transmitiendo la electricidad. ¿Sí? Sí permite que se cierre el circuito eléctrico. Hay un proceso. ¿Qué pasa con estas burbujitas? Cuando usted ve esas burbujitas, lo que nosotros podemos ver ahí es que hay una reacción química que se denomina electrólisis. El agua está formada por dos gases. Por eso ustedes no sé si han escuchado, incluso hay una marca de agua, una marca comercial de agua que se llama H2O. La fórmula química del agua es H2O. ¿Qué significa eso? Que está compuesta por dos elementos, H y O. H significa hidrógeno, O significa oxígeno. Cuando usted al agua le hace pasar una corriente eléctrica, se liberan, se separan los dos gases del agua. O sea, el agua deja de ser agua y se transforma en dos gases distintos, hidrógeno y oxígeno. Y esos gases se empiezan a emitir en forma de burbujas, como se alcanza a ver en el video. Por último, la conductividad térmica. Pues haciendo una analogía con la conductividad eléctrica, pues acá vemos el término de termo. Termo significa calor. ¿Sí? Entonces, en la conductividad térmica lo que ocurre es que se va a hacer una transferencia de un cuerpo a otro de calor. ¿Sí? Hay unos cuerpos que lo pueden hacer, hay otros cuerpos que son incapaces de hacerlo. Vamos a mirar ejemplos. Fíjense ustedes, aquí la señora, nos vemos en la imagen, la señora está horneando una torta. ¿Sí? Le está horneando y podemos ver que hay muchos sistemas materiales que me permiten hacer suposiciones. Primero, digamos el dispositivo donde está horneando es un dispositivo que genera bastante calor, se llama horno, ¿cierto? ¿Qué sustancias lo componen? ¿De qué tipo? Son metales, miren, todo lo que está aquí adentro son estructuras metálicas. Los metales son los que más conducen el calor, ¿cierto? Pero el recipiente, ¿cierto? Está, digamos el recipiente donde se está horneando la torta es un recipiente de vidrio, fíjense ustedes. ¿Se acuerdan qué pasaba con el vidrio con la electricidad? No conducía la electricidad, pero el vidrio es un excelente conductor del calor, fíjense ustedes. Por eso es que se utilizan tanto las famosas refractarias, ¿cierto? Que son instrumentos, digamos, de cocina, como el que se ve ahí, son hechos de un material especial que se llama vidrio Pyrex. ¿Qué es el vidrio Pyrex? Una forma de vidrio que es bastante resistente, no solamente a los golpes, sino al calor. Ahora, no significa que va a coger la refractaria y la va a coger y la va a azotar contra el piso, no, o sea, ella se va a quebrar. Lo que pasa es que ya tiene una resistencia un poco mayor que el vidrio convencional. Pero lo más importante de ella es que resiste a altas temperaturas de calor y no se deforma, no se parte. ¿Sí? Entonces, fíjese usted, hay otra cosa que se está utilizando en esta imagen para la transferencia de calor. Mire cómo se está protegiendo la señora la mano. Muy irresponsable, ¿no? Porque ella mete la mano al horno y no se está protegiendo esa mano. Si ella descuidadamente o pues sí, involuntariamente toca una de las superficies, se va a quemar de forma horrible porque esos hornos elevan la temperatura
más arriba de la temperatura a la cual hierve el agua. ¿Sí? Y el contacto directo con el metal la quema instantáneamente. Entonces no se debe hacer esto nunca. Siempre utilizar los dispositivos como el que la señora tiene en la mano izquierda. Mire que la otra mano tiene un guante. Ese guante se ve que es aislante porque ella está cogiendo la parte metálica y no se quema. Ella debería hacer lo mismo con la otra mano. Y está cogiendo un palillo. El palillo se nota pues, que no le transfiere el calor de la torta a la mano. ¿Para qué sirve el palillo? Sencillamente para mirar el estado de cocción de la torta. Esto para saber si ya está bien cocinada o todavía está cruda por dentro. ¿Sí? Miremos esta gráfica. Aquí están estos muchachos en un camping y están en una hoguera, ¿cierto? Y una de la chica que se ve ahí está atizando las llamas, está moviendo los tronquitos y todo. No se está quemando. ¿Por qué no se está quemando? Justamente porque la madera es mala conductora del calor, ¿cierto? No significa que ella no se va a calentar, lógico, porque si no, no existirían las fogatas ni nada. Pero usted puede sostener perfectamente de uno de los extremos de la madera, ¿sí? Y del otro lado la madera se va quemando y usted no se quema, ¿cierto? Porque no es un buen conductor del calor. Otro ejemplo, ¿sí? Si ustedes se dan cuenta acá, tenemos un almuerzo delicioso que a veces por la cuarentena nos ha tocado pedir a domicilio. ¿En qué está contenido eso? ¿En qué recipiente vino ese almuerzo? ¿Sí? Mire, ustedes se dan cuenta, es un recipiente que es blanco y es plástico y es bastante liviano. Se llama icopor. Si usted se da cuenta en el lado de la derecha, está un vendedor de Bonais. Tiene la neverita. La neverita es un cilindro de ese mismo material blanco, con unas paredes más gruesas, lógicamente. También es icopor. El icopor es una forma de plástico que es pésima conductora del calor. Si ustedes se dan cuenta, las personas que venden helados en la calle venden justamente en esas neveritas de icopor. ¿Qué hace el icopor? Aísla térmicamente a la parte interna de la nevera del medio externo, o sea, que hace que el frío que está dentro de la nevera, ¿sí? no se caliente rápidamente, entonces digamos que mantiene una baja temperatura dentro de la nevera. O si lo que usted tiene adentro es caliente y necesita que sí esté caliente todavía como la comida, entonces también la mantiene caliente. ¿Por qué? Porque el icopor aísla la temperatura interna, ¿sí? de la temperatura externa o ambiental. Y hay sistemas mixtos, por ejemplo, mire, usted se da cuenta, esa tabla para parrilla, ¿cierto? Está compuesta de una estructura metálica. Esa estructura metálica se pone directamente al fuego porque es buena conductora de la electricidad y ahí se cocina la carne. Pero si usted quiere coger ese metal, usted se va a quemar. Entonces, ¿cómo es la forma más fácil de manipularlo en los restaurantes? Usted esa estructura metálica con unas pinzas se la depositan en esa tabla de madera. De esa manera, el que la transporte agarra la madera del mango y no se va a quemar. ¿Sí? Es una medida bastante práctica para manipular cosas calientes sin sufrir daños permanentes. ¿Vale? Listo, entonces vamos a ponerles unos dos pequeños ejercicios para que se entretengan entonces este fin de semana. En primer lugar, una pregunta. A usted le ponen 3 bloques de 3 sustancias distintas, ¿cierto? Una es cobre, la otra es hierro y la otra es plástico. Las 3 pesan 1 kilo, ¿cierto? Con lo que usted vio en clase, con el estudio de las propiedades que usted miró en clase ahorita, ¿cómo podría aplicar ese conocimiento en la diferenciación de esas 3 sustancias? Usted lo tiene que consultar, poner un ejemplo. En segundo lugar, usted le va a poner una actividad de consulta, ¿cierto? Adicionalmente a las 4 propiedades específicas de la materia, consulte usted otras 2 propiedades extrínsecas o específicas de la materia, ¿vale? Eso es importante para que usted mire que hay otras características que permiten diferenciar entre sustancias, ¿vale? Pensemos en esto también. El gráfico es muy gracioso, ¿cierto? Les estoy dando una pista para resolver parte de las preguntas que les planteé en la diapositiva anterior. El golpe fue bastante duro, ¿cierto? Bart le ha pegado a Homero con una silla de madera. El golpe vemos que es bastante duro. ¿Qué hubiera pasado si hubiera
pegado con una silla de icopor? ¿Hubiera sido el mismo impacto? ¿O qué hubiera pasado si hubiera pegado con una silla de hierro? Pensemos en ese momento y miremos qué característica o propiedad específica de la materia se está aplicando en ese caso. Entonces, el tema de la materia, jóvenes, todavía no lo hemos acabado, nos falta todavía. Entonces, si ustedes creían que eso era todo, las propiedades físicas de la materia, y ya acabamos este tema, pues se están equivocando. Todavía falta dos conceptos. Primero, la composición de la materia, de qué está compuesta la materia por dentro, digamos. ¿Sí? Hay unas cositas pequeñitas que están ahí adentro, microscópicas, no las podemos ver a simple vista. ¿Sí? Y además de la composición de la materia, nos falta también analizar los cambios en el estado físico de la materia. Eso lo veremos entonces en la próxima clase. Les deseo una feliz tarde y estaremos encontrándonos o nos ponemos en contacto para las inquietudes que ustedes tengan en la próxima semana. Un abrazo para todos.